Libro de Salmos, capítulo 62, versículos 11 y 12. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre hoy de te doy gracias, Hoy te doy porque gracias tu obra maravillosa, porque tu obra maravillosa cada día me da arrepentimiento cada día me da y arrepentimiento fe en tu palabra y fe y en en tu palabra tu nombre, y en tu nombre, porque solamente tú porque solamente tú tienes el poder tienes el poder para limpiarme, para limpiarme, para guiarme para y guiarme para mostrarme y para mostrarme cada día tu voluntad. cada día tu Me voluntad. rindo a tu voluntad, Me rindo a tu voluntad, echo sobre ti hecho sobre ti toda ansiedad, toda toda ansiedad, angustia, toda angustia, toda duda, toda duda, todo temor todo temor que me puede apartar que me puede de apartar tu bendición. de tu bendición. Yo te pido, Señor, Yo te pido, que Señor, cada día que cada me día lleves más profundo me lleves más a tus profundo raíces, a tus raíces, al agua del Espíritu, para que yo tenga contacto con la vida, con la vida. y tú eres mi vida. Y tú eres mi Gracias te doy Gracias por te abrir doy mis ojos. por abrir mis Yo te ojos. pido Yo te que pido cada vez que lea tu palabra que cada vez y que la lea tu oiga, palabra y la yo oiga, arda de pasión, yo arda de porque pasión, me revelas porque me tus revelas misterios escondidos tus misterios y tus escondidos secretos bien guardados, y tus secretos bien porque yo guardados, soy tu hija. porque yo soy tu Te hija. alabo, Padre, Te alabo, porque Padre, siempre me escuchas. porque siempre me En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Oh, sí, hemos oído siempre que tuyo es el poder, la gloria, la majestad, la grandeza. Gracias te damos por tener el control. Gracias por abrir nuestros ojos y gracias por estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 1. Amén. Lucas, estás en neta buscar a Lucas. Lucas, Más adelante. capítulo 11, versículo 1 en adelante. Lucas 11. Dice el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Pausa obligada, vamos a seguir leyendo ahora, pero ahí necesitamos hacer una pausa muy, muy importante. Cuando nosotros escuchamos o leemos que la palabra de Dios está mencionando cómo orar, yo sé que inmediatamente viene a nosotros, viene a nuestra mente una referencia inmediata. ¿Cierto? ¿Cuál es? El Padre nuestro. El Padre Nuestro. ¿Ok? ¿Por qué referenciamos nosotros Padre Nuestro? O más bien, ¿por qué lo asociamos con lo que Jesús estaba aquí diciendo a propósito de que le enseñaran a orar? ¿Por qué esa asociación inmediata? Ya te hablo. Porque es más o menos lo que dice acá. Okay, porque es que ahí quedó Sí. escrito, ¿cierto? Que cuando Así es. le preguntaron. Vamos con la ayuda del Espíritu Santo hoy, a hacernos unas preguntas, que de pronto la respuesta la vamos a tener cada uno en momentos de intimidad con Dios, o tal vez encontraremos, ¿por qué no?, algún tipo de luz frente a cómo lo podemos hacer, o cómo podemos continuar haciéndolo. Y podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo oro yo? Parece una respuesta que es obvia, pero ya sabemos en este momento del cristianismo y en el camino del Señor en el que nos movemos, de que no hay respuestas obvias. Porque recuerden que lo obvio tiende a ser lógico, y lo lógico tiende a ser de la razón.
Y lo que es de la razón, pues es de la mente, y es del alma, y es de la carne, y es del cuerpo, y puede que no sea necesariamente lo que nos convenga o lo que tengamos que hacer. En este caso, en este pasaje que empezamos leyendo, pero que vamos a continuar leyendo, dice que empieza diciendo, Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar importante. Nos dice en qué lugar estaba orando Jesús. ¿En un lugar? En un lugar, o sea, está clarito, en un lugar, en donde no sabemos. No dice si estaba en el templo, seguramente no. No dice si se ha ido al monte, probablemente sí, porque él acostumbraba a hacerlo. Pero es muy probable que también estuviese debajo de un árbol, o dentro de una casa, o sentado, o meciéndose en una mecedora, o en una hamaca, o con los pies en el río. La manera como ustedes se lo puedan imaginar. Lo cierto es que él estaba, dice que, orando. Ahora, algo que sí podemos nosotros aterrizar ya en este momento de nuestro caminar con el Señor es, ¿qué definimos como orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Ok. ¿Será orar y pedir lo mismo? No. No, ¿cierto? No. Estamos claros hasta allí. Bueno. Entonces dice que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué entendemos entonces como orar? Ustedes ya lo dijeron, hablar con Dios. Pero este discípulo que tuvo la oportunidad, la escritura no es específica, pero no sabemos si estaba al lado escuchando qué era lo que Jesús hablaba o decía, o estaba desde un punto X mirando cómo lo hacía. Pero lo cierto es que se dio cuenta que Jesús estaba orando. Y uno podría decir que uno aprende por referencia, por imitación, ¿cierto? Por cómo ve a los otros. Y empezaremos a retomar algo que ya en el pasado hemos hablado, y es que no hay modelos de oración. Esto es muy importante. Así como uno no podría llegar con un formato preestablecido para generar una conversación o una comunicación, y entonces siga uno como un ABC. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque Jesús va a hablar, ahora que continuemos leyendo, a propósito del Padre Nuestro, ¿cierto? Que es casi que la inmediata relación que hacemos cuando le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y vamos a ver cosas, espero con la ayuda del Espíritu Santo, que nos puedan alimentar. El punto es, uno de sus discípulos lo ve orando y dice, uy Señor, enséñanos a orar, pero no de cualquier manera. Mire todo lo que hay en un solo versículo que estamos hasta el momento considerando. Como los discípulos. Como los discípulos, como Juan le enseñó a los discípulos. O sea que Juan no nos dejó registrado la escritura el qué, sí, pero después Jesús explica, lo dice de una manera preciosa, en texto y en contexto. ¿Qué fue lo que él enseñó? ¿Qué hizo Juan con los discípulos? Que el otro discípulo, porque no pierdan esta perspectiva, uno de los discípulos, el de este pasaje, ve a Jesús y lo ve orando, pero le dice casi que no nos enseña a orar como tú estás orando, sino como Juan le enseñó a los discípulos. No será más bien que dice, es que como Juan pues les enseñó, pues que también como oraba tan bonito, pues también que Jesús sí, que les enseña. Eso es parte de lo que necesitamos considerar hoy. Porque la oración, si bien es cierto, ustedes lo han dicho, consiste en hablar y tener comunión y conversación con Dios, no descansa exclusivamente en la manera, en la elocuencia, en lo bonito, en lo versado, en lo explícito y manifiesto que nosotros pretendamos hacer. De hecho, muchísimas veces cuando nosotros llegamos recién al Evangelio, escuchamos a otras personas que se convierten en referentes para hablar o para orar, y en muchos momentos nos sentimos intimidados ante la posibilidad de que alguien nos dijera, ora tú o ora usted, ¿cierto? Casi que uno quisiera como escurrirse para que no lo miren a uno, que saquen a otro, pero a mí no. Porque normalmente la persona referente que tenemos para que haga esas oraciones es alguien que tiene algún tipo de conocimiento
o lo ha hecho de una X manera. Entonces la otra persona se siente un tanto como no con la suficiencia para poder hacerlo de la misma manera. Y aquí me parece que es muy importante retomar lo que ese primer versículo nos está diciendo. Si nosotros viésemos a Jesús orar en este momento, ¿qué sería lo que deberíamos hacer? Escuchar. Uno, escuchar. Escucharía. Pero si estamos con el ánimo de aprender, Imitarlo. ¿cierto? Uno diría, él se paró así. Me paró Sí, así, siendo ¿cierto? Jesús, no quiere hacer lo mismo que Jesús fue a coger la escritura y se volvió el pelo así. Bueno, yo no lo puedo hacer, pero de pronto hace así. Como si usted ha visto alguna vez a un jugador de fútbol, de béisbol, de tenis, ahora que están en el US Open, hay un jugador español que hace un poco de musarañas. Él va a sacar, entonces se acomoda a aquí, a allá, hace así, mira para arriba, se acomoda y ahora sí. Entonces todo el mundo está pendiente de todos los ademanes que va a hacer. El día ¿Ok? ¿Ah? Los días. Uno de ellos. Entonces, si Jesús estuviese como referente para orar y nosotros estuviésemos así atentos, porque es cierto, es Jesús. Claro. si es Jesús, entonces de pronto llegar ahí y sobara las manos, entonces uno empieza a sobarse las manos, como los niños que imitan todo lo que ven a los adultos. Pero de manera curiosa, por supuesto, estamos reproduciendo tentativamente algo que no sabemos que sucedió así. Pero a mí me llama poderosamente la curiosidad que el discípulo que sí vio hace una petición muy particular. Y a pesar de haber visto a Jesús cómo oraba, le dice que le enseñe es cómo Juan le enseñó a sus discípulos. Recordemos que aquí Juan, en el Evangelio de Juan, cuando Juan presenta al Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, o sea que de los dos discípulos que se fueron de Juan y siguieron al Señor Jesús, ya habían estado con Juan, por eso sabían cómo Juan oraba. Bueno, Ok, totalmente válido. Ya habían tenido esa previa experiencia o ese previo contacto con Juan. Es decir, ellos entendieron que la relación que aprendieron para comunicarse con el Padre a través de Juan fue muy especial. Era Andrés y Pedro. Y curiosamente, esta persona que está viendo a Jesús como ora, Andrés. dice, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a los discípulos. E inmediatamente empieza el Señor a hablar y es de donde sale históricamente el fundamento de, abro comillas, el Padre Nuestro, como la manera que Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Y alrededor del Padre Nuestro hay muchísima tela que cortar. Nosotros mismos hemos pretendido como dilucidar paso a paso qué es lo que verdaderamente hay detrás del Padre Nuestro. Pero hoy no nos vamos a detener a mirar el modelo de oración que el Señor Jesús estableció, o por lo menos que presentó aquí. Es muy importante que consideremos que el Señor Jesús fue, ¿cómo lo llamaban sus discípulos? Maestro. Maestro. ¿Y qué hace un maestro normalmente? Enseña. No puede hacer otra cosa, está en su naturaleza, enseña. Jesús, cuando ellos le preguntan, empieza una clase magistral. Y como casi todo maestro, busca ejemplos de cómo ratificar o cómo acercar aquello que quiere transmitir, pero de una manera que nosotros lo puedan entender cada vez más fácil. Esto nos lleva a desligarnos un poco, o tal vez mucho, de la oración, abro comillas, del Padre Nuestro como algo que se establece y se preestablece por sécula seculum. Porque todos aprendimos que había algo por qué orar o por qué temer, y no hablo necesariamente en el Señor, y la única oración que viene en la punta de la lengua de las personas, la primera por lo menos, es el Padre Nuestro. Y el Ave María. Yo recuerdo una vez, mucho tiempo atrás, un temblor de esos fuertes que hubo en Colombia, y salimos a la calle, al antejardín de la casa con mi papá y mi hermana y algún chico más
compañero de juego estaba allí, y entonces estábamos ahí cogidos y uno veía como la calle así ondulada, y lo primero que viene a la mente a uno, y lo hicimos todos, fue rezar el Padre Nuestro. ¿Cierto? Porque, y gloria a Dios, que uno va a ese punto referente y es el que hace uso. Pero ¿cómo fue tergiversado el concepto del Padre Nuestro? Al punto que lo convirtieron básicamente en un rezo. Y casi que de un tema místico inclusive, ¿cierto? Si se dice el Padre Nuestro, si se reza 3 veces, si se reza 7 veces, si se hace 21 veces, o sea, como que tiene unas connotaciones que se pasan de lo espiritual a lo místico. No era esto lo que Jesús estaba pretendiendo, y lo vamos a ver conforme sigamos leyendo. Entonces ya tenemos claro que orar es hablar con Dios. ¿En dónde? En cualquier lugar. En cualquier lugar. ¿En qué circunstancias? En cualquier. En cualquier circunstancia, ¿cierto? Ya tenemos claro que no es, yo sé que tengo que orar por esto, pero ahora que llegue a mi lugar secreto. Y son las 6 de la mañana y usted va a regresar a la casa a las 12 de la noche, o sea que pasaron 20 horas sin que usted tuviese la oportunidad de orar. Recuerden que orar es comunicarse con Dios, hablar con Dios. Entonces, no, pero es que necesito un lugar completamente callado para poder que Dios me escuche. No, Dios va a escuchar lo que sale de nuestro corazón. Lo que muy seguramente sucede es que nosotros como seres humanos preferimos un lugar tranquilo, callado, calmado, para tener una tranquilidad en ese momento de interacción con Dios. Pero, como sucede muchas cosas del día a día, en la cotidianidad, nosotros necesitamos tener disposición de comunicación con Dios, indistintamente de cuál sea el momento, cuál sea el lugar o cuál sea la circunstancia. Entonces, no estamos detrás de un lugar ideal. No estamos detrás de un momento ideal. Y no estamos detrás de las condiciones ideales. Si las tenemos, gloria a Dios. Si usted está en su hamaca, paseándose rico, el viento le da, siente las palmeras que se caen y está rico y está con ganas de alabar a Dios, hágalo. Si está haciendo mucho frío, alabe a Dios, hable con Dios. Si el calor es insoportable, alabe a Dios, pero no espere uno diga, no, cuando se me pasa el calor, entonces ahí sí hablo con Dios. Bueno, cuando se me quite el frío, cuando me caliente, cuando me den el café, cuando mi esposo me diga, cuando mi esposa me diga, el momento de la oración, ¿cuándo es? En cualquier momento, en cualquier lugar. Sigamos, versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pausa, segunda pausa. ¿Qué estaban pidiendo de ellos? Que les enseñaran a orar. Si uno mira distraídamente y de manera rápida lo que ha acontecido aquí, podríamos perfectamente decir, ya Jesús le respondió. ¿Sería loco llegar a pensar que es así? ¿No? ¿Cierto? Porque Él les dijo, enséñanos a orar. Y Él les dijo, cuando oréis, y les dio lo que nosotros conocemos ahora como Padre Nuestro. Entonces ahí ya habíamos podido decir, listo, cortamos, esto la tengo, ya lo copié, ya lo repartí en el grupo, ya todos saben cómo orar, ya, eso es. Pero resulta, por eso les decía ahora, que la figura de Jesús es la de maestro, la de instructor, de referente. Y Él estaba empezando apenas a preparar su predicación y su explicación a propósito de la petición que le habían hecho. ¿Ok? Entonces, como cualquier maestro, como un maestro que quiera que los otros aprendan, entonces dice, tiene el concepto claro, lo transmito, voy a dar una serie de ejemplos y después les doy la conclusión de lo que reúno con lo que les dije, con lo que mostré y con lo que ejemplifiqué. Jesús estaba construyendo eso. Versículo 5 está totalmente ligado. Todo lo que sucede del 5 al 13 que vamos a leer
está totalmente ligado a la pregunta inicial que le hicieron que le hizo este discípulo. Es muy importante que ustedes hagan esta conexión. Por eso estoy haciendo énfasis en que no acabó allí la instrucción de Jesús para decir cómo había que orar. No dio un rezo. Jesús no enseñó un rezo. Porque si no, ya, ahí había acabado todo. Y como nosotros, no sé si la palabra sea histórica, pero sí tradicionalmente aprendimos del Padre Nuestro, la gran mayoría de nosotros, la asociación casi que es inmediata. Es un rezo, es una oración. A nosotros ahora le damos una connotación distinta por lo que Dios nos ha permitido conocer de Él. Pero cuando llegó a nuestras vidas, un Padre Nuestro era un rezo más. Muy significativo, ¿sí? Y la gente lo considera, pero en esas condiciones contradecía completamente lo que Jesús decía. ¿Ustedes recuerdan que Jesús hablaba a propósito de los fariseos o con los fariseos y decía, no hagan como estos muchachos? Como ellos no. Ellos son hipócritas, que creen que porque se paran en las esquinas y repiten y repiten y repiten oraciones van a ser escuchados. Entonces, importante que nosotros establezcamos que Jesús no está hablando de enseñar una manera de rezar, ni siquiera de enseñar una oración, porque la petición que hizo el discípulo fue enséñanos a orar. Entonces, él no dijo, ahí te paso el Padre Nuestro y con eso quedan ya listos. No era esa la intención del Señor Jesús. ¿Está matando un mosquito? Sí. Es que ella hizo por acá así y era que estaba matando un mosquito. Okay. La oración del Padre Nuestro no debe ser algo que nosotros carguemos doblado en una billetera, acomodado en nuestros celulares para un momento de necesidad. De hecho, yo creo que no la necesitaríamos porque todos la aprendimos desde muy chiquitos. Todos la sabemos. Pero Jesús no estaba enseñando una oración. La petición que le hicieron fue, enséñanos a orar. Y mal habría hecho en recomendar él exclusivamente estos renglones presentados para decir, con esto ustedes, mire, usted le duele la cabeza, ore el Padre Nuestro. ¿Tiene necesidad de un trabajo? Ore el Padre Nuestro. ¿Necesita novio? Ore el Padre Nuestro. ¿Quiere que el novio se vaya? Ore el Padre Nuestro. ¿Que necesita comida? Ore el Padre. Porque así lo aprendimos, así nos lo vendieron. Y bueno, obviamente le incluyeron entonces la Ave María, apareció el ángel de la guardia, aparecieron todos los... Y con encendida de vela. Absolutamente todo. Jesús, recuerdo y hago énfasis sobre esto, estaba apenas empezando a explicarles a ellos qué y cómo era lo que significaba orar. Entonces en el versículo 5, él no está desligando. Es más, en las Biblias que ustedes tienen, si tienen versión Reina Valera, van a encontrar, o en algunas Biblias, cuando Jesús habla, siempre está escrito en rojo, ¿cierto? Y siempre procuramos recordarnos que leemos contextualizadamente. Es muy complicado, no digo que sea imposible, porque hay versículos que son muy directos y manifiestos, pero es muy complejo para pensar en acercarnos a entender la Escritura, en que con un versículo nos entendemos y podemos desentendernos de lo que se dijo antes o de lo que se va a decir después. Todo está estrechamente relacionado. Y esta, por supuesto, no es la excepción. Recuerden que Jesús está tratando de responderle al discípulo, y no solamente al que le preguntó, sino a todos. Versículo 5. Les dijo también. Ese también significa que está haciendo énfasis o dándole continuidad al tema que está hablando. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están durmiendo conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo
que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Paren allí de nuevo. Miren que estamos hablando de orar y entra ahora a tomar lugar el pedir, como si hubiese alguna Como si estrecha fuera relación. parte de la oración. De hecho, establecimos que hay diferencias, por supuesto, pero en el 90%, si no más de las veces que nosotros establecemos un momento de oración con Dios, casi siempre de forma implícita inclusive hay algo de petición, ¿cierto? Así sea que queramos que nos escuche, que queramos que nos entienda, estamos pidiendo algo, no solamente estableciendo ese momento de comunicación. Como cuando los hijos se acercan a uno y uno dice, algo quiere. ¿Ven? Igual. Más o menos, el ejemplo es totalmente válido, ¿cierto? Los muchachos hoy en día, cada quien anda por su cuenta y va para su cuarto y con su tableta, su televisor o con su teléfono, Pero aparecen. y de pronto en un momento se escurre en la cama. Hola mami, hola Y papi. cambias a la voz. ¿Qué quiere? Cambia la Algo voz. quiere. Entonces, Hay que me llame el celular. entonces, ¿qué quieres? No, es que hablemos. Quiero charlar. Bueno, muchas veces nosotros llegamos así delante de Dios, así, nos escurrimos porque queremos hablar con Él. Y Él sabe que hay algo que nosotros queremos hacerle saber, algo que queremos pedirle. Entonces, para que vean que si bien pedir y orar son distintas cosas, cuando tiene que ver con hablar con Dios, interactúan de manera perfecta. Versículo, ¿qué quedamos? 10. 10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esperen allí de nuevo. Entonces, ok, cuando el discípulo le preguntó al Señor Jesús que lo enseñara a orar, como Juan les había enseñado a sus discípulos, estaba hablando de algo mucho más manifiesto. De hecho, cuando recuerdan ustedes que en un momento en que Jesús se va a orar y se lleva a dos de ellos, que es el momento de lo que la escritura refiere como la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes? Estaba ahí Pedro diciendo, uy, hagamos una enramada. hagamos una enramada y prendamos velas porque esto es magnífico. Cuando él hablaba con Dios, que era la referencia para todos aquellos que veían cómo él oraba con Dios, algo sucedió. En ese caso particular, dice que su rostro y él mismo era totalmente resplandeciente. Entonces, o sea que cuando se ora con Dios, cuando se habla con Dios, algo sucede aún en nosotros que no alcanzamos a ver, pero que seguramente otros sí consideran. Es más, alguien se atreve a decir que una persona se da cuenta cuando otra pasa tiempo con Dios. Por la manera que actúa, que habla seguramente, pero hay casos, ¿sí?, que las personas tienen un brillo especial. Y ese brillo especial, pues no es porque estén sudando o porque tengan aceitico encima, porque hay gracia de parte de Dios sobre ellos y seguramente todos lo hemos experimentado. En este caso, Él les está diciendo, yo tengo cercanía con mi Padre, y cuando yo hablo con mi Padre me escucha, me fortalece, me bendice, pero también responde a mis oraciones. Porque cuando ustedes, honestamente hablando, solamente dicen, no, yo solamente quiero hablar con Dios, no quiero pedirle nada. Siempre está pidiendo todos. ¿Cierto? Uno Dame puede decir paz, así como dame los hijos, paz. no, yo sí, ay, sí, yo no pido nada. Ahora vamos a hablar un poquitico de eso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, así no quisiéramos pedir nada, Él siempre va a tener algo que darnos. Y eso es como cuando usted visita a una persona con cierta regularidad y la persona ya sabe que usted viene, entonces sabe que a usted le gusta el cafecito o el tecito o el chocolate, y usted llegó y se sentó a charlar, pero le sirvieron el chocolatito. Qué bueno. Y la siguiente vez
¿Usted qué cree que va a pasar la cuarta vez que usted vaya? Seguramente usted debería llegar con los pan de bonos, para el chocolate o para el cafecito que le tienen guardado, ¿cierto? Y si llegara con los pan de bonos y no le dan chocolate, no los vaya a guardar. No los vaya a llevar, póngalos allí. Pero usted está esperando, ¿y dónde está el chocolatico? Porque forma parte de la relación que se ha establecido. Cuando nosotros llegamos a buscar de Dios y a Dios, Él siempre tiene algo que ofrecernos. Y nosotros, así querramos decir, no, yo no soy interesado para nada. Estamos esperando recibir algo de Dios. Sería imposible que tuviésemos interacción con Dios y que no recibiéramos nada. Porque Él siempre tiene algo para darnos. Siempre. Y esto era lo que los discípulos observaban cuando Jesús pasaba tiempo con Dios y hablaba con Dios. Que Jesús siempre recibía algo de Dios. ¿Cómo se daban cuenta ellos? No solamente por los milagros que hacía y el poder que salía de Él, pero es que ellos interactuaban y hablaban con Jesús. Ellos veían qué hacía Jesús, cómo los trataba, cómo hablaba con el uno, cómo hablaba con el otro. Y sucede como esas figuras referentes que nosotros podemos tener en el que, yo quiero ser como él. No le dice, Dios mío, qué chévere ser como esa persona. Que hablar como esa persona. Que ser jovial como esa persona. Que ser, extrovertido como esa persona. Pero Dios quiere de nosotros un trato particular y especial. Y lo único que Él espera es que nosotros tengamos deseos de encontrar la manera de cómo hablar con Él. En la hablar con Él, en la conversación, siempre va a haber expectativas de recibir algo. Eso no lo podemos sacar porque Dios siempre nos va a dar algo. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y a mí me llamó poderosísimamente la atención que el finalizar de este versículo 13 casi que se convierte en la respuesta a la petición de instrucción que estaba haciéndole el discípulo. Jesús primero le habla del Padre Nuestro y luego acompaña esa instrucción con un ejemplo y pone el ejemplo de la persona que va y toca y que es inoportuna. Pero termina cerrando su explicación con lo que verdaderamente Él quiere que sepan a propósito de cómo orar y cómo buscar el momento de oración con Dios. Y dice, lo leo de nuevo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir, que lo que verdaderamente aquí estaba siendo explicado era lo trascendental de poder hablar con Dios y tener claridad para poder, si este es el caso, pedir de manera manifiesta. Y esto nos lleva a un espacio interesante. Por supuesto. No hay manera de encontrar un ABC o un formato en la oración. Por eso queríamos desligarnos completamente del concepto del Padre Nuestro como rezo o cualquier otra oración. Inclusive si es un extracto que usted ha sacado de la Biblia. Si usted se aprendió o escribió un pasaje, un libro, varios versículos, y son esos los que usted sale y repite, tengo que decirlo 7 veces, porque es que 7 es el número perfecto. Entonces, 7 veces, hasta que no le digan las 7 veces no puedo, no me interrumpan, voy a las 6:30. ¿Cómo es? Me olvidé, tengo que volver a empezar. Si ese es el tipo de oración al que nosotros acudimos buscando la palabra, simplemente estamos haciendo rezos interminables que no tienen validez alguna, pero por una razón particular, porque Jesús termina diciéndole aquí a todos cómo es que se debe orar. ¿Y por qué decimos que es como
cómo se debe orar. Porque él termina diciendo que lo que tiene que pedirse y que el Padre va a dar sin ningún tipo de condición es el Espíritu Santo de Dios. No había manera de que los los discípulos aprendieran una oración, un rezo X sin la presencia del Espíritu Santo dándoles discernimiento al respecto de qué era lo que tenían o no que decir. Y esto nos lleva a reconsiderar, espero, tal vez algún tipo de acercamiento en nuestro sistema o formato de oración con Dios. Porque ya sabemos que oración es hablar con Dios, pero también sabemos de que en muchos momentos está asociado con pedir. Y cuando se tiene una necesidad o se vive una circunstancia X o Y particular, pues uno llega abiertamente a pedir, ¿cierto? Pero como en otras palabras o en otro momento nos han dicho, no, el Padre Nuestro no es solamente un rezo, eso tiene una especie de categorías. Entonces, y aquí lo hemos enseñado así, lo recuerdo. Categoría, por ejemplo, decir, cuando oréis decir, Padre Nuestro que estás en los cielos, entonces nosotros hemos hablado y nos han enseñado, ok, lo primero que tenemos que es darle la gloria a Dios en el momento de la oración, totalmente válido, eso no lo vamos a cambiar en ningún momento. Y dice, santificado sea tu nombre. Entonces parece que nos hubieran dicho, ok, ahora tenemos que, lo que sigue después de darle la gloria a Él es, entonces, santificar su nombre. Entonces la oración es, Padre, gracias, exaltamos tu nombre, gloria a Dios. Eso hay que hacerlo. Pero Jesús termina diciéndole a los discípulos que lo que verdaderamente importa para pedir instrucción de cómo orar es que hay que pedir al Espíritu Santo de Dios. Y esto le decía... ¿A qué se refiere al Espíritu Santo? Porque dice cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, ¿es pedir al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿O es... Vale la pregunta, viene muy al lugar, porque yo creo que aquí ya todos tendríamos que levantar la mano de manera consciente para decir, ¿quiénes tienen o tenemos el Espíritu Santo? Yo diría, ¿ok? Entonces, el pedir el Espíritu Santo aquí no es porque no esté presente en nosotros. En este caso, Jesús no había muerto, no había todavía crucifixión y resurrección, por lo tanto no se hablaba ya de manera manifiesta de vida eterna, ¿cierto? Jesús no se había ido, por lo cual el Espíritu Santo todavía no se había manifestado de la manera como todos necesitábamos que se manifestase. Pero recuerden ustedes que justo después de la resurrección, Él dijo, es necesario, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces Jesús estaba diciendo, el referente para orar, qué curioso esto, el referente para orar no soy yo. El referente para orar y saber qué orar, por qué orar, cómo orar, es el Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar a toda verdad. Entonces, tenemos la circunstancia X o Y, necesidad de oración por fulano, mengano, perencejo, por nosotros, por lo que sea. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Seguimos el parámetro de la instrucción del Padre Nuestro. Exaltamos su nombre, santificamos su nombre, luego dice que hágase tu voluntad. Esta hay veces no siempre la queremos que tome lugar, lo digo cuando estamos haciendo una petición. Profundizaremos un poquitito más adelante. Perdona nuestros pecados, entonces Señor, perdona nuestros pecados, y ya sabemos que hemos hecho un formato que nos permite ahora sí estar como con cierta tranquilidad para poder hablar con Dios. Y resulta que Jesús termina diciendo que todo esto, sin haber solicitado, pedido la guía del Espíritu Santo, ojo con lo que va a decir, aún para orar, nos deja por fuera de muchísimas cosas. Dinos. Tanto es que aunque orar y pedir son diferentes, en la oración siempre debemos pedir por el Espíritu Santo. O sea, al 100% debemos pedir, pero es por el Espíritu Santo. Claro, de hecho, como Jesús termina
o empieza a hacer un cierre de la explicación que estaba dando. Él dice que pidamos del Espíritu Santo que Dios nos lo va a dar sin ningún tipo de recriminación, No ni lo necesita ningún nadie. tipo no se necesita nada ni nadie, pero sí necesitamos pedirlo. Aclaremos una cosa porque nosotros estuvimos en una iglesia donde todo había que pedir al Espíritu Santo porque parece que se iba y volvía. Entonces, no es que uno esté pidiendo al Espíritu Santo porque piensa que ya no está. Si el Señor Jesús dijo que lo iba a enviar para que nos guiara toda la verdad y nosotros vamos a orar y no sabemos ni qué vamos a pedir. Entonces, guíame Espíritu Santo en esta oración, cómo debo pedir, cómo debo orar, ¿sí? No es que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, ya es claro que Él está ahí, Él no, a menos que dice la palabra que lo contristemos, Él se va a ir, pero es que nuestra oración debe estar guiada por Él, porque es que Él sabe cómo debemos pedir, qué es lo que nos conviene y cómo nos conviene pedir. Entonces, imaginémonos una situación hipotética. Está alguien con una circunstancia de salud en la calle, ¿cierto? Y pues nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es orar por esa persona. Así sea de lejos, levantamos manos mentalmente, oralmente, decimos algo. Inmediatamente nuestro razonamiento lógico y lo que hemos aprendido de la Biblia nos dice que es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, a pesar de la circunstancia que estamos viendo, lo primero que clamamos es para que el Espíritu Santo nos guíe en qué y por qué debemos orar? Porque es muy probable que nuestra oración sea muy genérica, siempre y cuando no tengamos claridad de qué es lo que está pasando, pero si clamamos primero el discernimiento del Espíritu Santo, sabríamos que esa persona tiene un ataque de epilepsia, esa persona está en depresión, esa persona tiene X o Y circunstancia y oraríamos seguramente con discernimiento, como la Escritura dice que tenemos que orar. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Porque va a llegar a nosotros el Consolador, que lo tenemos dentro, como bien decía Martica ahora, pero que necesitamos participarlo de lo que vamos a hacer. Uno ora en el pie en nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Ahí está uno pidiéndole al Espíritu Santo. Bueno, vale la pregunta. Nosotros, la Escritura nos dice que nosotros debemos orarle al Padre en el nombre del Hijo, que es en el nombre de Jesús, y esta oración la llevamos a cabo por medio de él, el Espíritu Santo. ¿Ok? Vale la pregunta, porque si nosotros le oráramos al Espíritu Santo y le oráramos al Padre y le oráramos a Jesús, tendríamos una triple. La tripleta. O sea, si solamente fuera triple oración no pasaría nada, pero estaríamos en un conflicto complejo, porque entonces tenemos uno, o sea, son tres, y ahí entraría la contradicción que muchos hablan, no así que la Trinidad. Pero la Escritura nos dice que en Jesús se manifestó la plenitud de la deidad. ¿Okay? En Jesús se hizo manifiesto el Padre, está el Espíritu Santo, y esa fue la manera física como nosotros vimos la deidad de Dios. Entonces vale la pregunta, porque no andamos nosotros pidiéndole o haciendo oraciones al Espíritu Santo, así como no lo hacemos a los ángeles, porque la Escritura dice que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, Colosenses 2, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Ok, entonces yo oro, Padre, gracias por tu presencia. Como siempre, pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me dé discernimiento y conocimiento. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Pero uno no llega y dice, un momentico, Padre, que voy a hablar con el Espíritu Santo. Un momentico, Espíritu Santo, que va a hablar con Jesús, porque entraríamos en un conflicto tenaz, y no es así como la Escritura se presenta. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de un Dios que se ha manifestado de tres maneras distintas, y la manera como lo tenemos ahora manifiesto en nuestros corazones es a través del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué deberíamos estar nosotros procurando hacer en todo? No importa cuál sea la circunstancia. Primero pedirle discernimiento e instrucción al Espíritu Santo. Les invito a que se convierta esto en un ejercicio de todos los días. Cuando alguien se acerque, te quiero preguntar algo. Desde la cosa más frívola, superficial, hasta tal vez lo más profundo. En su corazón, acostúmbrese, ejercítese, para que cuando le estén diciendo te quiero preguntar algo, usted esté diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo esté guiando. Espíritu Santo, tú tienes la revelación de la verdad. Guíame, ilústrame. Antes de empezar a decir, no, es que yo me acuerdo que a mí me pasó esto, esto y esto, entonces tú deberías hacer aquello. Porque si no nos convertimos simplemente en consejeros de experiencias, seguramente muy buenas, pero en las que Dios, ojo, esto puede sonar fuerte, no está presente. Porque lo sacamos de taquito. Pero cuando nosotros clamamos para que Dios, por su Espíritu Santo, nos dé revelación frente a lo que tenemos que pedir, lo que tenemos que decir, por fe estamos asegurándonos de que Él está en el asunto. ¿Qué voy a contestar en el examen? ¿Qué voy a decir en la entrevista? ¿Qué voy a hablar con mi jefe? ¿Qué le tengo que decir a mi amigo, mi amiga? En fin. Gracias porque el Consolador ahora está en mí. Y Jesús dejó dicho de que a través de Él yo iba a conocer todo lo que necesitara saber de verdad. Entonces ya no es simplemente el Padre Nuestro o la oración X o Y. Es la certeza de que tengo que acudir al que tiene toda la verdad revelada de lo que sea que esté viviendo. Y vengo con un ejemplo importante. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios 14, 1. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, y vamos a leer salteadito algunos versículos desde el 1. Amén. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Párenle ahí. Aquí está hablando de las lenguas. No vamos a entrar en el tema de las lenguas ahora, pero nos sirve como referente. Porque aquí nos dice de que cuando se hablan en lenguas que no son comprensibles, más adelante vamos a leer que dice que el Espíritu nuestro o nosotros mismos somos edificados, aunque no tengamos la menor idea de por qué estamos o qué estamos diciendo. Pero Dios sí lo entiende, porque la Escritura nos dice que el Espíritu escudriña dentro de nuestro espíritu todo y puede establecer comunicación y comunión con Dios. Entonces imagínense ustedes este ejemplo. Una persona que clamó por guía del Espíritu Santo para hacer una petición X o Y. Y entonces la oración que la persona hace podría sonar algo así como, ay Padre, gracias porque tú vas a librar a esta persona de esto y esto y esto, aquello. Y imaginemos un caso hipotético, que el Espíritu Santo, que sí escudriña nuestros corazones y sabe qué es lo que la persona necesita, le dijese a Dios Padre, no fue eso lo que quiso decir. Y que uno estuviese escuchando esa conversación, no, sí, eso fue lo que yo quise decir. No, lo que él quiere decir es que es necesario de que esta persona viva estas circunstancias porque va a ser totalmente edificado y va a ser bendecido. No, eso no es lo que yo quise decir. Porque el que sí sabe lo que verdaderamente conviene es aquel que escudriña los corazones. Y aquí vamos a encontrar que muchísima de nuestra oración o de nuestras peticiones salen de la razón. Salen de lo que pensamos,
Y ojo, no digo que esto esté mal, porque somos humanos, eso es lo que hay. Pero se mueve nuestra razón. Si viene un machuco y está la yayay, pues nosotros queremos que se vaya la yayay. Que quede morado está bien, pero que se vaya la yayay. ¿Y qué tal que la yayay lo que signifique es recordar que por primera vez, después de muchos años, dejé de decir el madrazo que estaba acostumbrado a decir cada vez que me machucaba? Entonces, la razón siempre va a ser la primera que va a tratar de reaccionar frente a la necesidad de oración. Si veo a la persona congojada y, ay, venga, vamos a orar. ¿Por qué? No sé, pero vamos a orar. Si la guía del Espíritu Santo nos instruye frente a qué, escucharíamos tal vez la conversación entre Dios Padre y el Espíritu Santo diciendo, Señor, ellos están pidiendo esto, pero en realidad lo que quieren decir es aquello. Y entonces uno diría, no, ¿cómo así? No, esto es lo que yo quiero decir. Sí, pero es que Él sabe lo que nos conviene. Y ahí cobra gran relevancia entre si nosotros queremos entregarle la voluntad para que se haga la voluntad de Dios plena y completamente, o si creemos que solamente con nuestro deseo es suficiente para que las cosas marchen como nosotros quisiéramos. Jesús está diciendo, miren, toquen la puerta, piden al Espíritu Santo que Él nos va a llevar a toda verdad. Y además lo dejó dicho, siempre lo hemos hablado aquí, les conviene, nos conviene. Ay, pero es que yo creo que por lo que hay que orar es por esto. Y uno empieza a hacer, si tiene las posibilidades, movimientos, ¿no? Y contactemos a fulano que es fuerte en oración, fulana es guerrera de oración, y empieza uno a llamar a todo el ejército. Y qué tal que la respuesta del Espíritu Santo fuera, quédate quieto, no hagas nada. Pero es que la Biblia nos llama a que oremos. ¿Ustedes se acuerdan que en los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo referenda en un par de momentos que dice que él quiso hacer algo, quiso pasar a enseñarles a unos, y dice que el Espíritu Santo le dijo, y dice, ay, pero ¿cómo así? La instrucción de Jesús no fue que tenía que ir a predicar el evangelio y a darle a todos. ¿Y cómo así que el Espíritu Santo se torció? Cierto que sería totalmente un exabrupto. No, él fue fiel y sensible a la voz de Dios por el Espíritu Santo, a pesar de lo que él consideraba que era lo correcto que tenía que hacer. Muchas veces lo que para nosotros es correcto no es lo que conviene. Por eso no debemos reposar en nuestra razón o nuestra lógica en el momento de la oración o de la petición. La lógica es que si hay un faltante económico, pues entonces uno ore para que ese faltante sea suplido, ¿cierto? Es la lógica, es lo que le va a quitar la incertidumbre, la angustia, la molestia a la otra persona, pero ¿saben qué? También me la va a quitar a mí, porque normalmente está acompañado. O cuántas veces nosotros nos regocijamos porque vemos a otros sufriendo. Nunca. Bueno, no debería pasar, ¿no? No debería pasar, ese fresquito del que hablan, ese no debería pasar, aunque pasa, no debería pasar. Pero lo que sí toma lugar es que nosotros nos gocemos y querramos que la otra persona sea desocupada y despojada de lo que en ese momento la molesta. ¿Y qué tal que simplemente Dios esté esperando un segundo más, un minuto más, un día más, de la circunstancia que sea, para que la gloria de Dios se manifieste? Y uno ahí enseguida, Señor, para mañana. Y Dios lo que en realidad quiere decir, lo que en realidad están pidiendo es que se haga tu voluntad. Porque el Padre nuestro decía, hágase tu voluntad, como en la tierra, aquí, pero como en los cielos, aquí en la tierra. Y hay veces esa oración se convirtió en algo como tan espumoso que no la entendemos. La entendemos, pero no como debe ser. Porque cuando pedimos la voluntad de Dios, nosotros tenemos que dar por sentado de que va a pasar lo que conviene.
No siempre lo que queremos, aunque en muchas maneras coincide. De hecho, la escritura dice que en el Salmo que Dios concede los Los deseos de anhelos nuestro corazón. de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces uno dice, ese es el versículo de Andrés. Lo que dijiste nada que ver porque son mis anhelos. Y entonces, ok. El contexto del Salmo nos va a llevar a encontrar la voluntad de Dios para que nos demos cuenta que los anhelos nuestros coinciden con su voluntad. ¿Y saben ustedes qué normalmente sucede? Que cuando están alineados, cuando coinciden nuestros anhelos con su voluntad, siempre recibimos lo que hemos pedido. Pero tiene que haber una coincidencia, con comillas en la palabra, en que los criterios sean los mismos. Santiago por allá uno dice, pedid, pero pedid mal, Por porque eso no pedís para recibís. vuestros deleites. ¿Ok? Almas adúlteras, dice por allá. Cuando pedimos, si estamos dentro de la voluntad de Dios, tenemos garantizado absolutamente lo que Dios nos ha dado. ¿Y cómo podemos saber que lo que estamos pidiendo es aquello que Dios tiene como su voluntad para nosotros? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Es Él y no nosotros. No es la necesidad la que debe marcar lo que debemos orar. A pesar de la necesidad manifiesta, lo que tenemos que buscar es la instrucción del Espíritu Santo para saber qué es lo que tenemos que orar por esa necesidad. Nosotros vamos a ver tentados a querer suplir la necesidad. Y la pregunta tendría que ser como la hizo Pablo. La Escritura no dice que él preguntó al Espíritu Santo, sino que al contrario lo detuvo para que no hiciera aquello que él quería hacer. Pero nosotros sí deberíamos seguir el consejo de Jesús cuando dice que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. Y si sabemos de que Él nos va a llevar a la verdad, pues tenemos que buscar verdaderamente qué es lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos orar? Esto debería ajustar un poco nuestros criterios de oración. Vamos a orar por fulano que tiene esta necesidad. Montico, pidamos instrucción del Espíritu Santo para ver por qué es que debemos orar por esa circunstancia que está viviendo fulano o fulana. Porque Dios sabe verdaderamente qué es lo que está pasando, qué está haciendo. Imagínense un congreso de oración con guerra espiritual en los tiempos de Jesús. Todos los seguidores orando para que se bajara de la cruz corriendo. Para que Jesús no fuese crucificado. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Cuál era la razón de sus discípulos? El mismo Pedro dijo, no Señor, deje estar hablando de esas cosas, que nada de eso que usted acaba de decir le acontezca. Y la respuesta de Jesús nos suena brusca, pero fue tajante. Apártate de mí, Satanás. Sí, ¿Okay? muchas veces somos esos. Porque es que la razón, nuestra razón es humana, es animal, es natural y muchas veces es diabólica. Lo digo porque Así lo dice la Escritura. sí, así lo dice la Escritura y además porque si se aparta de las cosas de Dios, pues se acerca a las cosas del otro. Dios nos instruye a que busquemos su voluntad. Lo que pasa es que cuando dice que es diabólica, está diciendo es que si no es la voluntad del Padre, es la voluntad Del otro. del otro. Entonces, por eso le digo así a Pedro, cuando no se es instrumento de las tinieblas para entorpecer el plan de Dios, se está haciendo lo que pasó con Pedro. Quería entorpecer los propósitos de Dios y eso es grave. Entonces, ¿en qué momento uno está en esa postura? Pues a nadie le gusta que le digan que es Satanás. No que uno sea Satanás, es que se está dejando guiar por los pensamientos, por su carne, por su miedo, por sus sentimientos. Entonces está haciendo la obra de las tinieblas. Los invito para que vamos cerrando en Romanos capítulo 8. Romanos 8,
y vamos a leer salteados algunos. 8. Dice el versículo 6, estamos en Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso lo tenemos claro ya. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Si no, no hubiésemos podido nacer de nuevo. Vino a rescatarnos, a restaurarnos, a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Sin embargo, aquí dice que nosotros no vivimos según la carne. No vivimos según nuestra razón. No vivimos según nuestra lógica. Vivimos según lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en nosotros. Vayan por favor ahí mismo en el versículo 26. 8:26. Y de igual manera, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que le decía ahora. Dice que ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos, aunque nosotros creamos que lo sabemos. Pero cuando le hemos entregado esa prerrogativa al Espíritu Santo y nosotros estamos, Señor, oramos para que esto del Espíritu está probablemente diciendo, no, eso no es lo que en realidad ellos están diciendo. ¿Cómo lo hace? Con gemidos indecibles, dice la Escritura. Pero que verdaderamente conoce cuál es la necesidad si nosotros le hemos entregado a Él, insisto, la prerrogativa de que sea quien nos guíe a nuestra oración. Que sea Él el que genere esa conexión, Padre, Espíritu Santo, con nuestro espíritu, para que la oración llegue con poder delante de Dios y si es petición, tenga la solución o la salida de parte de Dios, que es la que nosotros deberíamos buscar en todo momento. Bueno, yo digo algo que yo hago y es que yo rindo mi necesidad, rindo mi petición. Entonces ya le he pedido al Espíritu Santo que me guíe en cómo orar y le digo, te rindo esta necesidad, esta petición, la pongo delante de ti. Tú sabes qué conviene, yo no. Yo creo que puede ser esto y esto, pero yo no sé quién para decirlo. Guíame, Señor, cómo oro y cómo conviene a esta persona según esta necesidad. Guíame. Entonces, es como rendir primero, porque uno quiere que sea así, ¿cierto? Que haga esto y que sea esto. Por eso uno la rinde. Pero como tú eres más sabio que yo, tú conoces más a esa persona que yo misma, entonces guíame cómo son mis palabras o cuál es el versículo. Guíame, Señor. Pero le rindo todo ese pensamiento y todo. Esa es mi manera, no es una manera, es mi manera y se las comparto. Pero es el contexto de lo que estamos leyendo aquí en Romanos. Porque dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué tenemos que admitir de entrada? Que somos débiles. Que no sabemos nada. Y como consecuencia no sabemos qué es lo que necesitamos pedir. Así creamos que lo sabemos. Y eso nos pone a pensar, ya con eso cerramos, ¿qué sucedería donde Dios concediera todas las barbaridades que nosotros pedimos? Sí. Esta semana estaba pensando en eso. ¿Qué sucedería que cada locura que se nos ocurre que le hemos pedido, todos hemos pedido cosas que para nosotros eran perfectas y lógicas y sanas y santas, pero que eran barbaridades? ¿Y qué tal que Dios hubiera concedido todo lo que nosotros le hemos pedido? Por misericordia de Dios. Él lo que hace es interceder por nosotros para nuestra conveniencia. Y cierro ahora sí. Nosotros deberíamos interrogar a nuestra carne antes de emprender cualquier tipo de oración.
La motivación es correcta. Interrogo mi carne. Y esto es, lo vemos por allá en 1 Corintios, cuando dice que nosotros llevamos cautivo todo pensamiento, todo argumento a la obediencia de Cristo. Yo interrogo mi carne. No, es que voy a orar. Y puede que se haya encerrado a hablar 8 o 10 horas, tal vez, y con mucha motivación. Y al último, ¿qué tal que el Espíritu Santo nos diga, Dios, lo que Él quiso decir? Lo que en realidad quiso pedir fue, y uno, no fue eso. Sí, lo que quiso pedir fue esto. Tenemos que llegar a tal grado de confianza en que Dios sabe lo que verdaderamente nos conviene a nosotros. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, nos diste una promesa gloriosa y preciosa. Tu Espíritu Santo. No es un ser que viene y se va. Es tu presencia. Es tu esencia en nosotros, Señor. Te manifestaste primero como Padre. Luego hiciste presencia en este mundo a través de Jesús como Hijo. Y quedaste presente en nosotros, Señor, por medio del ser precioso que es el Espíritu Santo tuyo. Gracias. Perdónanos porque en medio de nuestra tosudez y de nuestra altivez y orgullo no consultamos con aquel que tú dejaste para que nos llevase a toda verdad, Señor. Perdónanos. Perdónanos si haciéndolo, y sabemos que así lo hacemos, contristamos al Espíritu Santo. Por tu misericordia no se va de nosotros, no nos deja abandonados, aunque se quede callado, esperando que nosotros volvamos nuestro rostro nuevo hacia ti por medio de él. Permítenos, Señor, que nuestra oración, nuestras peticiones siempre estén filtradas para que Él nos cuente y nos muestre cuál es tu bendita voluntad en todo aquello que te pidamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.